Bueno, ahí está. ¿Me pueden ver si estoy grabando? ¿Alguien puede confirmarme? Pitu. Sí, Chicos, profe, no, no. dice como que estarías grabando. Ok, gracias. Bueno, listo, entonces, acá, entonces vamos a arrancar con lo que les vengo diciendo hasta ahora, con otra vez, vamos a ir a la breve historia del capitalismo de Chang. Fíjense, acá tienen de vuelta la referencia bibliográfica, ¿sí? El libro se llama Economía para el 99% de la población, capítulo 3, ¿cómo llegamos hasta aquí? De Ha-Jun Chang, ¿sí? Y acá vamos a hablar otra vez de esta línea del tiempo que veíamos en la última clase, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, acá en esta línea del tiempo habíamos visto, ¿eh? En la primera habíamos visto desde antes del año 1000 o desde el año 1000 y habíamos llegado juntos y juntas hasta a una suerte del 1800, por ahí, ¿sí? Fíjense que acá habla de 1810 en Argentina y de 1917 en Rusia. Bueno, fíjense, va tocando temas de distintos lugares, en distintos momentos históricos. Nosotros hoy vamos a avanzar. Acá lo que vimos fueron los albores del capitalismo, la revolución industrial, y después teníamos esta línea histórica que no tocamos mucho el otro día, que despliega acá. Vimos el apogeo, vamos a ver el apogeo, después viene la era de turbulencias, la edad dorada del capitalismo, y el ascenso y la caída del neoliberalismo, ¿sí? Como es un tema bastante largo, no lo vamos a ver todo, ¿sí? Sino que vamos a ir avanzando hasta donde lleguemos hoy. Yo calculo que vamos a hablar del liberalismo, del neoliberalismo, y ahí vamos a llegar, ¿sí? El otro día, recuerdan, hablamos de los albores del capitalismo, 1500 a 1820, hablamos de los cambios que se dieron a partir de eso, la expansión colonial de las grandes potencias, en las diferentes etapas, primero de la obtención de metales preciosos y especias, después con la importación de esclavos de África a América, por ejemplo, y la posibilidad de conseguir en estos nuevos continentes, entre comillas, descubiertos, no está muy bueno ese término, pero bueno, ahí empezaron nuevos procesos de producción de materias primas, sobre todo, que después servían para hacer las manufacturas allá en los países que estaban más desarrollados industrialmente. ¿eh? La revolución industrial, cómo fue dándose el aumento de la tasa de crecimiento y el ingreso per cápita, ¿sí? Cómo empezó a darse más vertiginosamente eso, ¿no? Que antes se daba con mucha lentitud, hablábamos, ¿se acuerdan? De comparar la economía con una tortuga o un caracol, y ahora, bueno, empezaba a desarrollarse abismalmente, los movimientos anticapitalistas que empezaron a surgir para contrarrestar todo esto que se venía dando. También hablamos entonces, en concordancia con eso, de estos movimientos, ¿no? Primero los artesanos textiles que solamente pensaban en destruir las máquinas, después algunas propuestas comunitarias, como los kibbutz en Israel, y después, bueno, Marx y Lenin, que hablaban de una revolución. Todo eso desarrollamos hasta en el encuentro anterior. También las teorías reformistas de Kautsky y Bernstein, la democracia parlamentaria, y bueno, y a partir de ahí, esta dicotomía que se daba entre los revolucionarios como Marx y Lenin y los reformistas, y donde Chang afirmaba que, bueno, que estos últimos tuvieron una visión más acertada, porque después en la práctica eso se dio. Y creo que llegamos hasta acá también, de cómo se desarrolla el capitalismo. Bueno, y hablamos de Gran Bretaña, de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Hasta acá habíamos llegado. De una dicotomía también que se daba entre el libre mercado, libre mercado y el libre comercio, y el proteccionismo, ¿sí? Podíamos afirmar entonces, ya según lo que vimos en la reunión pasada, que si bien nosotros cuando pensamos en estos dos países, ¿no? En Gran Bretaña y en Estados Unidos, que son grandes potencias mundiales hasta la actualidad, siempre pensamos como en estos titulares, ¿no? Libre comercio, libre cambio, libre
libre mercado, ¿sí? Sin embargo, sabemos, porque ya lo vimos el otro día, que Gran Bretaña fue pionera del proteccionismo, que para poder llegar a donde llegó primero, cerró sus fronteras, puso fuertes barreras aduaneras, ¿sí? Y se enfocó en su producción. Más o menos hasta ahí, ¿se acuerdan? Todo lo que fuimos recorriendo. Entonces, bueno, Estados Unidos por su parte también, o sea, cuando empieza como a convertirse en potencia mundial, que es más joven porque, bueno, primero fue colonizada por diversos países, entre ellos Gran Bretaña, y después se libera, ¿no? En 1789, en 1776, perdón, se libera Estados Unidos, y cuando se libera Estados Unidos, ¿qué hace? Y claro, hace lo mismo que Gran Bretaña, dice, para tener una economía floreciente, yo lo que tengo que hacer es proteccionismo. Entonces, podemos decir que estas dos grandes economías que se basaron en el proteccionismo sean aquellas que son, paradójicamente, las que aplican para afuera el libre cambio, ¿sí? El libre cambio, el libre comercio, la libertad de circulación de las personas y de los bienes, todo eso. Qué loco, ¿no? Bueno, un poco vamos a partir de ahí para ver cómo siguió toda esta historia. Y vamos a llegar, ya les decía yo, hasta el neoliberalismo, bueno, hasta el concepto de liberalismo, neoliberalismo, que es más o menos lo que yo creo que tengo pautado para llegar hoy. Entonces, bueno, habíamos visto que el libre comercio se propaga desde Inglaterra hacia el resto de Europa, también hacia Asia y América Latina, ¿sí? Y había un control de la política externa a través de tratados bilaterales y su influencia en las colonias. Ahora les voy a explicar un poquito de qué se trata esto, ¿sí? Estos tratados lo que hacen son frenar el desarrollo de Asia y de América Latina. ¿Por qué? Porque, bueno, habíamos visto entonces en la filmina anterior que Estados Unidos, como adalid del proteccionismo, le copia a Gran Bretaña y dice, bueno, a partir de su independencia empieza a aplicar medidas similares a las que aplicaba Gran Bretaña, ¿sí? Entonces dice, bueno, tenemos que aplicar aranceles, tenemos que utilizar medidas que ayuden a nuestras industrias, subsidios, inversiones públicas, de infraestructura, todo eso me parece que ya lo habíamos visto el otro día. Entonces, bueno, se vuelve cada vez más proteccionista. En 1816, por ejemplo, la economía estadounidense es recontra mil proteccionista. ¿Y entonces qué sucede? Y bueno, sucede que un poquito más adelante, ya en 1830, Estados Unidos tenía los aranceles industriales más altos del mundo, ¿sí? Esto se dio de ese modo hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y después, en general, durante todo el siglo XIX, los aranceles a la importación eran mucho más bajos en otros países, que también eran grandes potencias. Me estoy refiriendo a Alemania, Francia y Japón. En esos países los aranceles eran menores, ¿sí? Estas naciones, estas tres que nombré, últimas, a diferencia de Estados Unidos y Gran Bretaña, si nosotros hablamos de Alemania, Francia y Japón, en general eran asociadas al proteccionismo, ¿sí? Bueno, tenían aranceles más bajos que Estados Unidos. Esto siempre estamos hablando hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, durante la primera mitad de este siglo, entonces, hubo un fuerte proteccionismo. Casi todas las grandes potencias aplicaban un fuerte proteccionismo. Estamos hablando de las grandes potencias, el resto de los países todavía no lo vemos, ¿no? Y bueno, y en Estados Unidos, concretamente, además de estas fuertes políticas proteccionistas que decidieron ellos aplicar, también estaba estaban como los conflictos del federalismo, por algo se llama Estados Unidos, ¿no? El federalismo y también la esclavitud. Había una tensión, ustedes saben por qué. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Había una tensión norte-sur, ¿sí?
Y este tema de conflicto ponía de relevancia esa controversia entre el norte industrial y el sur agrario, ¿sí? Agrario, algodonero de Estados Unidos. Entonces, bueno, se da un proceso en el cual, entre 1861 y 1865, hay una guerra de la cual sale victoriosa. ¿Qué parte? ¿Cuál de esas dos bandos gana? ¿El norte o el sur de Estados Unidos gana? Creo que el norte. Gana el norte, sí. ¿Y por qué gana el norte? Gana, bueno, por esto mismo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Voy a ver la filmina que viene. Por ello me pongo a hablar y me salteo esto. Todavía no llegamos ahí. Bueno, lo que sucede acá es que gana el norte, ¿por qué? Porque bueno, el norte ya tenía un gran desarrollo industrial, ¿sí? Tenía desarrollada la industria manufacturera, esto claramente, otra vez, amparado por el proteccionismo que imperaba en el país, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente tiene como mayores ventajas respecto del sur y gana, ¿sí? Entonces lo que sucede es que se empieza a propagar el libre comercio. Qué loco, ¿no? Porque todo el tiempo vamos a estar hablando de libre comercio por un lado, de proteccionismo por el otro, ¿sí? Se propaga el libre comercio, en su mayor parte esa forma de libre comercio se da a través de medios que no son libres, ¿sí? Por eso yo les decía que es paradójico, ¿sí? Porque si bien el libre comercio no fue el responsable del surgimiento del capitalismo, lo que hizo sí el libre comercio fue propagar el capitalismo por todo el mundo. Acá ya estamos medio en el apogeo, ¿no? Estamos dentro de lo que es el capitalismo propiamente dicho. Entonces, bueno, por ejemplo, todo ese proceso se dio a lo largo del siglo XIX. Pero en 1860 Gran Bretaña adopta el libre comercio y lo que empieza a hacer, esto, fíjense ahí está en la filmina, es a firmar acuerdos comerciales bilaterales, ¿sí? Con eso controla la política externa. Fíjense que está ahí en la filmina. Bueno, ¿en qué consisten estos acuerdos de comercio bilaterales? Bueno, son acuerdos que se firman en general entre dos países, a través de los cuales se eliminan las restricciones y los aranceles a la importación que graban las exportaciones mutuas, ¿sí? Pero fíjense que uno de los firmantes es Gran Bretaña, ¿eh? Y el otro de los firmantes es un país en subdesarrollo. Cualquiera de ellos está en desventaja con un país como Gran Bretaña. Sí. Perdona, Agustina, ¿podés repetir qué es lo que se elimina con los acuerdos? Sí, lo que se elimina son las restricciones y los aranceles a las importaciones. Esas restricciones y aranceles a la importación son las que graban las exportaciones mutuas. O sea, lo que va a salir de un país hacia el otro y del otro hacia este. Entonces es como una suerte de eliminación de barreras, de restricciones, aranceles, que lo que va a producir es que el país que firma con Gran Bretaña va a quedar en inferioridad de condiciones respecto de él, ¿sí? Profe, te hago una consulta. ¿Esto Sí. más o menos en qué año fue? O sea, Y esto, ¿en qué? ahora estamos situados en Gran Bretaña en 1860 propiamente, ¿sí? Ah, bueno, pregunto porque pensé que se relacionaba con el pacto Roca-Ruziman, pero fue más adelante. Claro. Bueno, lo que pasa es que eso lo vamos a ver cuando iniciemos la unidad 4. También se da este tipo de tratados con Argentina, aunque sea más adelante, ¿sí? Este pacto que vos decís también tiene esas características, ¿sí? ¿Cómo era el pacto Roca-Runciman? Era el pacto de carnes. ¿Y cuál era la característica? ¿Quién hablaba? Recién. Yo, profe, Eva, perdón. Sí, no te veía. Exactamente, no me acuerdo, pero se exportaban carnes a Gran Bretaña, a Inglaterra, y de esas carnes, o sea, el mayor comprador era Inglaterra con un bajo precio,
y ese dinero que ingresaba a Argentina por la compra de carnes creo que era destinado, sobre todo, no me acuerdo el porcentaje, pero era un gran porcentaje de ese 100% a empresas inglesas o a ferrocarriles ingleses, y para eso lo tenía que usar el Estado. Porque argentino. primero Argentina lo que va a hacer es hacer un pacto con Gran Bretaña. Y posteriormente, porque ahora estamos en el mundo, todavía no bajamos a Argentina, pero está bueno la relación que van haciendo ustedes. O sea, lo que pasa es que Argentina, o sea, llega después que esto. Yo estoy hablando de cuando empezaron a darse los primeros acuerdos bilaterales, ¿sí? Donde Gran Bretaña sale a expandir su economía por el mundo, o sea, a expandir a través de estos acuerdos bilaterales el capitalismo. Argentina todavía no llega porque nosotros en 1860 estábamos en otra realidad, ¿sí? Que es cuando Gran Bretaña ya empieza con esto. El pacto Roca-Runciman se da en 1930 y, no sé, Sí, 33 me parece. 1930 creo que. Sí, Sí, por por ahí. ahí. Me parece que el 33. Bueno, y entonces fíjense, hay como casi, bueno, 3/4 de siglo para llegar ahí. Pero ¿qué pasa? Argentina llega más tarde porque en ese momento recién... Es lo mismo que yo les decía hace un ratito de Estados Unidos con respecto a Gran Bretaña. Por eso, cuando nosotros analizamos esto, vieron que, no sé, en el recuperatorio, por ejemplo, yo hice una pregunta y hice una pregunta del contexto histórico que también la habíamos hecho en un práctico cuando hablábamos de Keynes, ¿sí? Es importante saber por qué sucede una cosa en un momento determinado, y dónde también, porque no es lo mismo en 1860 Gran Bretaña que en 1860 Argentina. ¿Eh? Porque nada, nosotros ni sabíamos cómo iba a ser todo eso en 1860 en este país, pero en 1930 estábamos firmando un pacto, un acuerdo bilateral, como dijo Eva recién. Entonces, bueno, si bien esto comienza mucho antes, y Argentina llega, por ejemplo, cuando empezamos a firmar, porque nosotros empezamos a firmar ese tipo de acuerdos en 1833 con Inglaterra, y después emerge como fuerza mundial Estados Unidos, y empezamos a comerciar con Estados Unidos, y se empieza a armar, a hacer un triángulo ahí, hasta que después quedamos más dependiendo de Estados Unidos que de Gran Bretaña, ¿sí? Y antes nosotros dependíamos más de España, en la época más, entre comillas, del virreinato, del feudalismo. Entonces, bueno, eso va cambiando, va mutando, hay que ir después relacionando todo en base a la evolución de cada país. Yo sigo hablando, ahora me vuelvo otra vez al mundo, y sigo hablando entonces de cómo se da el comienzo de esto, ¿no? O sea, Gran Bretaña adopta el libre comercio, pero ¿qué dijimos? Que Gran Bretaña tenía una política interna proteccionista. ¿Pero qué hace? Adopta el libre comercio, después esto lo copia Estados Unidos, y firma acuerdos de comercio bilaterales. Estos acuerdos de comercio bilaterales, como yo les decía, tenían esas características, ¿no? O sea, eliminación de restricciones aranceles, todo eso. Entonces, lo que se da primero es entre Gran Bretaña y algunos países de Europa Occidental, ¿sí? Los que le quedan más cerca, ¿sí? Pero después se propaga, y esto, bueno, es consecuencia de lo que veníamos hablando hasta recién, por algunos países de Asia y por América Latina, ¿sí? Llega más tarde acá, pero llega del mismo modo, por eso está bien la observación que hacía la compañera. Entonces, bueno, ahí se da de la mano de un proceso que empezamos a ver el otro día, en la reunión pasada, de la colonización, ¿sí? Porque ese proceso de colonización que comenzaron las grandes potencias fue una ruta obvia hacia el libre comercio no libre. ¿Eh? ¿Y por qué digo no libre? Y porque no es libre el país que firma con una gran potencia sabe que está en disparidad de condiciones, ¿sí? Por eso no es tan libre. Cuando ustedes vean contratos en la carrera, cuando vean la materia contratos, no creo que alguien acá en este curso la vio ya, estudió contratos, van a ver primero... Sí, profe. Sí, ¿quién? Lucila. Yo, profe. Bueno, ¿con qué contrato podríamos relacionar estos acuerdos bilaterales, Lucila? ¿Con qué tipo de contratos se estudian en esa materia? Contratos. Vos decís los contratos bilaterales que hacían entre los países. Estos contratos bilaterales que se hacen entre los países, ¿con qué tipo de contratos privados que se estudian en la materia de contrato los podríamos relacionar? ¿Qué se te ocurra?
que no sé si sería una compra-venta claramente, pero hay varios, o sea, contratos para relacionar. Bueno, pero dentro de una compraventa, yo no diría que es una compraventa, pero yo diría una forma de contrato. Yo lo relaciono con una forma de contrato que son los contratos de adhesión. Muchas veces en compraventa, por ejemplo, un automóvil, Ah, es verdad, es un sí, contrato de perdón. adhesión. En esa forma de contrato, no importa las características específicas, porque es una materia que la mayoría de ustedes todavía no vio, pero sí, en los contratos de adhesión lo que pasa es que hay una parte que tiene como más fuerza que la otra, y vieron, siempre van a escuchar, deben haber escuchado siempre en su casa o en la calle, que sí, hay que leer la letra chiquita. Bueno, los contratos de adhesión lo que pasa son eso, y se dan cuando uno compra un auto, cuando firma una tarjeta de crédito. Seguramente la mayor parte de ustedes alguna vez ya han firmado algún contrato de adhesión en su vida sin darse cuenta. En esos contratos lo que hay es está todo preescrito de antemano, porque se supone que los contratos son acuerdos de partes, ¿sí? Acuerdos de voluntad de dos o más partes, ¿sí? Pero cuando es un contrato de adhesión, a uno le dan un papel todo escrito de antemano, que lo tiene que leer la letra chiquita, y al final, esto se da mucho en internet también. Cuando ustedes se Ahí en esos de adscriben, adhesión son contratos duros, o sea, es decir, vos no podés modificar, vos te podés adherir al plan que ya está establecido o no. claro, claro, por Ahí aparece, por ejemplo, ejemplo, los de las líneas de teléfono, Wi-Fi, todo eso. claro, por eso muchas veces nosotros sin darnos cuenta también estamos adhiriendo a este tipo de contratos con cualquier aplicación del teléfono. Porque nosotros no tenemos, o sea, vos querés tener WhatsApp, poné acepto todas las condiciones. Y si estás en contra de alguna de las condiciones, que a veces son invasivas de la privacidad, de los datos, de la información personal de cada uno de nosotros, no lo podemos evitar, porque ya está, se metió en nuestro teléfono y en nuestra vida, ¿sí? Entonces, fíjense, eso con internet está por todos lados. Y también, bueno, como los ejemplos que planteabas vos, Agustina. Los ejemplos de la telefonía, de la compra de autos en general, más que nada los 0 kilómetros. Puede ser que uno venda un auto a un particular y entonces pongan las pautas entre ellos, pero si vos te compras un auto por un plan de ahorro, letra chiquita, ¿sí? La letra chiquita es eso, son un montón de cláusulas que en general están escritas, que son innumerables, están escritas en letra chica, y que al final tienen como una opción que es acepto todas las cláusulas de acá arriba o ninguna, digamos. Si firmás, aceptás todas, incluso aquellas que puedan estar en contra de tus principios. Bueno, estos acuerdos comerciales bilaterales tenían algunas características de esta índole, por eso yo lo comparo. No quiere decir que voy a hacer una pregunta de contratos en el examen, pero sí tiene que ver con esto, con que los países que estaban en inferioridad de condiciones firmaban esto y quedaban en disparidad con una potencia, con una gran potencia mundial, como por ejemplo Gran Bretaña, ¿sí? Entonces, bueno, por ese medio quedaban en la posición de estar obligados a adoptar el libre comercio esos países de economías más nuevas. Entonces, bueno, ahí podemos hacer, a ver, ¿qué filmina tengo después? Esto, el apogeo del capitalismo. Fíjense, acá marca el 1870 a 1913, ¿sí? Acá estamos en pleno apogeo del capitalismo. Dijimos que arranca de este modo, con la expansión de Gran Bretaña, que para adentro es proteccionista, pero para afuera empieza a firmar estos acuerdos, y entonces se produce un efecto de aceleración del capitalismo, ¿sí? Uno de los elementos que ayuda a que este capitalismo se acelere de una forma abismal, lo vimos en aquella clase que dimos allá en la facultad, ¿sí? Que es la cadena de montaje o cinta transportadora, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos Ford? Bueno, la eliminación de los tiempos muertos, todas esas características que nosotros empezamos a ver en aquella reunión que tuvimos presencial en la facultad, sirve de elemento hasta el día de hoy para que el capitalismo crezca de una forma acelerada. También eso provoca el abaratamiento de los costos de producción, ¿sí? Bueno,
Y surgen también nuevas instituciones económicas, ¿sí? Que surgen para regular la creciente escala de producción, ¿se acuerdan del gigantismo? Las empresas verticales, el gigantismo, todo eso que también vimos en aquella reunión. También surgen para regular el riesgo y la inestabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, durante el apogeo del capitalismo, este monstruo que se empieza a visibilizar, el capitalismo, adquiere una forma institucional, la forma institucional básica que ha adquirido hasta el día de hoy, ¿sí? O sea, si bien allá lo vimos como algo incipiente y que se iba planteando en algunas partes del mundo de alguna manera concreta, se empieza a replicar en todo el mundo, ¿sí? Ustedes pudieron ver algo de eso, tal vez cuando estudiaron para el práctico de Lenin, de cómo va creciendo el capitalismo, cómo se van fagocitando algunas cosas y se van convirtiendo en otras más grandes, más inalcanzables, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, y esto seguro lo vieron cuando leyeron Lenin, el surgimiento de los bancos, las sociedades anónimas, el Banco Central. Después, otro de los factores muy importantes es el estado de bienestar y las leyes laborales. Que, bueno, ahí empieza a haber como una contraposición entre el crecimiento del capitalismo y otra vez lo que veíamos en la reunión anterior, los movimientos sociales, el reconocimiento de las leyes, bueno, algunas cosas que se contraponen a esta bola imparable que se hace a través del crecimiento desmesurado del capitalismo, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense acá en la filmina decimos que el capitalismo se acelera porque hay un crecimiento del ingreso per cápita que aumenta al 1.3, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, las empresas más grandes lo que provocan es que, esto ustedes lo vieron con Lenin también, los bancos sean cada vez más grandes, ¿sí? Y aumenta el riesgo de quiebra, porque la quiebra de un solo banco lo que podría provocar es como una desestabilización de todo el sistema financiero, ¿sí? ¿Se acuerdan el papel de los bancos y eso que ya lo vieron con Lenin? Bueno, entonces los bancos centrales empiezan a asumir la carga de resolver esta clase de problemas, actuando como prestamistas, ¿sí? El primer banco central que asume este rol es el Banco Central de Inglaterra en 1844, ¿sí? Y en 1870, como yo les decía, empiezan a surgir otros movimientos de agitación socialista, otras presiones reformistas, y la clase trabajadora empieza como a lograr algunos beneficios, ¿sí? Por ejemplo, las leyes laborales y las asistenciales, la pensión por vejez, el seguro de desempleo, son todos como conquistas laborales muy prematuras, digamos, relacionadas con las que tenemos en la actualidad, ¿sí? Se empieza en esa época, cuando surge el capitalismo, llega un momento en el apogeo, donde hay niños de todas las edades y mujeres trabajando en las industrias por grandes, enormes cantidades de horas, no hay nada regulado, entonces empieza a haber algunas pautas de regulación, como la prohibición del trabajo infantil. No prohíben el trabajo de todos los niños, prohíben el trabajo de niños de determinadas edades, de niños muy pequeños que también estaban trabajando en las industrias. Y también se consigue la reducción de las jornadas laborales. En ese momento todavía no a 8 horas, sino a más. Pero bueno, antes eran como muy extremadamente devastadoras del humano, ¿sí? Y bueno, empiezan las regulaciones de las condiciones de las jornadas laborales para mujeres, pero acá también no es por una conquista del feminismo aún, porque en ese momento había como una concepción de la mujer como persona inferiores, que tenían menores capacidades, entonces bueno, se les restringen derechos en algún punto. Bueno, todos esos cambios institucionales de los que venimos hablando, lo que promueven es el crecimiento económico. Lo único que importa por detrás de todo esto es que el capitalismo siga creciendo, ¿sí? Entonces surgen otras leyes, como la ley de responsabilidad limitada de quiebras, y acá se da un fenómeno, ya que antes, cuando una empresa quebraba, quedaba como en una posición de desventaja en la sociedad. Acá no, se empieza a reducir
el riesgo implícito de las actividades empresariales y se estimula la creación de la riqueza porque ya no se penaliza de la misma manera que antes a quienes incurren en la quiebra. Se les dan algunos beneficios que antes no tenían, ¿sí? Entonces, bueno, el crecimiento del capitalismo lo que trae aparejado un aumento de la estabilidad económica, de la estabilidad política, por un lado, y también un aumento de la inversión, que como contrapartida termina redundando positivamente en el crecimiento, ¿sí? Hay una proliferación de bancos centrales en las diferentes economías de los países, empiezan, bueno, a hacerse más fuertes las legislaciones laborales y las legislaciones asistenciales, como yo les decía antes, pero no tanto pensando en las personas o en la sociedad en sí misma, sino en el crecimiento del capitalismo, ¿sí? Netamente en eso. Entonces, bueno, como yo les decía ahí, y lo tienen ahí en la filmina, el crecimiento de la renta per cápita, estamos hablando de Europa occidental, se acelera durante esta etapa de apogeo. Pensamos que, ¿se acuerdan que habíamos visto que entre 1820 y 1870, habíamos visto en el encuentro anterior, el crecimiento era del 1% y ahora aumenta al 1,3%, ¿sí? En el periodo que va de 1870 a 1913. Y bueno, y ahí surge una cosa que se llama, a ver, si lo tenemos en la filmina posterior. A ver qué tenemos acá. Las nuevas instituciones económicas, que era un poco lo que yo les estaba contando recién. Si quieren se las dejo un ratito para que vean si no tomaron nota de lo que yo les hablaba. Y entonces vamos a pasar, fíjense ahí, lo último que yo les decía, esto que está ahí debajo de la flecha, mayor estabilidad económica y política, que genera un crecimiento económico, ¿sí? Todo ese crecimiento económico al que hacíamos referencia hasta recién, lo que va a traer, lo que nos va a llevar, digamos, es a la edad dorada liberal, ¿sí? A la edad dorada del capitalismo. Esta edad dorada liberal, dice Chang, no fue tan liberal, ¿sí? Y acá, por un lado, estábamos con el proteccionismo, el libre cambio, el libre comercio. Ahora vamos a estar hablando también de este término, ¿no? De la palabra liberal y de las diferentes acepciones que tiene. Esperen, esto no lo anoté, Vamos a ver, quiero ver hasta dónde vamos a llegar hoy. Bueno, todavía no vamos a llegar tan lejos. Vamos a volver acá. Entonces, bueno, acá cuando hablamos de la palabra liberal, va a empezar toda una discusión sobre ese término, el término liberal. ¿Qué quiere decir? O sea, estamos siempre parados ahí, ¿no? En el apogeo del capitalismo y cuando hablamos del apogeo del capitalismo, una palabra que viene, que ustedes ya la vieron también ahí en las lecturas previas que yo les di, va a venir la primera era de la globalización, ¿sí? Entonces, bueno, esta primera era de la globalización lo que nos va a traer es esto, es que es la primera vez que en toda economía mundial estuvo integrada en un único sistema de producción e intercambio, ¿sí? O sea, al darse la globalización, lo que sucede es que toda la economía del mundo queda integrada a través de un único sistema de producción e intercambio. Fíjense la importancia que tiene esto, ¿no? Todo esto a partir de las nuevas instituciones económicas que figuran ahí, que ustedes están viendo ahí en la filmina. Bueno, entonces, acá parece también a jugar, vieron que hasta ahora estábamos hablando de Gran Bretaña, por ahí a veces hablábamos de Estados Unidos como un sucesor de Gran Bretaña. Esta palabra, ¿no? El liberalismo, empieza como a utilizarse con diferentes acepciones, ¿sí? En Estados Unidos el término liberal se va a utilizar para describir a los políticos que se sitúan a la izquierda del centro, ¿sí?
Entonces, en Estados Unidos, los liberales estadounidenses, como Ted Kennedy o Paul Krugman, dice Chang, serían, desde el punto de vista de los europeos, llamados socialdemócratas. Pero en Estados Unidos son liberales, ¿sí? Allá, en el viejo continente, otra vez volvemos para el lado de Europa, al término liberal se lo reserva, por ejemplo, para personas que respaldan al Partido Democrático Liberal Alemán, ¿sí? Esas personas eran llamadas libertarias. Yo les traigo a colación todo esto porque también ahora en Argentina está toda esta movida. O sea, la confusión en derredor de este término, el término libertad, ¿sí? Y entonces, bueno, surge, o sea, por un lado están estos del Partido Democrático Liberal Alemán, que a su vez van a ser llamados libertarios, en referencia al Partido Libertario en Estados Unidos, ¿sí? O sea, ¿cómo se denominan? Desde acá para allá para acá. Y entonces surge el neoliberalismo. Bueno, como ustedes saben, creo que ya lo saben, el neoliberalismo es una visión dominante a partir de 1980, ¿sí? Ahora ya llegamos bastante acá. De todos modos nos vamos a ir en el tiempo para atrás y todo, no es que ya llegamos a 1980, pero bueno, esta visión, o sea, esta visión económica que es denominada neoliberalismo, en realidad es muy cercana al liberalismo clásico, ¿sí? Pero tiene algunas diferencias. Una de las banderas que va a blandir el neoliberalismo es el Estado mínimo, como los clásicos, ¿sí? Por un lado va a sacar la bandera del Estado mínimo, que ya blandía los clásicos, pero va a meter algunas modificaciones, ¿sí? Una la principal, tal vez, modificación es que va a aceptar la existencia de un banco central. Vieron que venimos hablando también ahí de la creación y la existencia de los bancos centrales, ¿sí? Un banco central, ¿cuál va a ser su función? Su función va a ser monopolizar la emisión de moneda. Los liberales clásicos pensaban que debía haber una competencia en la producción de dinero también. Acá los neoclásicos dicen que no, o sea, los neoliberales dicen que no, que habría o sea, ellos avalan la creación de un banco central, ¿sí? Que monopolice la emisión de la moneda. Ahí es donde se contraponen con los clásicos, ¿sí? Pero en lo que acuerdan en el Estado mínimo, ¿sí? En casi la no intervención. Entonces, bueno, si bien los neoliberales no se oponen abiertamente a la democracia, como lo hacían los liberales clásicos, muchos están dispuestos a sacrificar la democracia en favor de ¿qué cosas? De la propiedad privada y del libre mercado, ¿sí? Entonces aparecen estos neoliberales como defensores de la propiedad privada y del libre mercado, y eso los hace también sentirse en la posición de, a veces, estar en contra de la democracia, ¿sí? Otro sinónimo que le podemos encontrar al neoliberalismo es el consenso de Washington. Y si ustedes vieron algo de consenso de Washington en otra materia o alguna vez leyeron algo de esto, también lo van a relacionar con una época de la Argentina, ¿sí? Pero bueno, acá estamos todavía por 1870, 1913 del viejo mundo, y en Argentina esto se dio mucho más acá en el tiempo, así que lo vamos a ver después, cuando veamos Argentina, qué pasó con el consenso de Washington acá en Argentina, ¿sí? Pero el neoliberalismo y el consenso de Washington se relacionan, como, bueno, primero con este concepto de neoliberalismo que se da en aquel momento. El consenso de Washington es algo mucho más nuevo, pero pone de relevancia a tres instituciones muy importantes, que son el Tesoro estadounidense, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿sí? Bueno. Ya volviendo entonces al viejo continente, en Europa Occidental, también en Estados Unidos, que ya estaba desarrollado como una potencia mundial, entre los años 1870 y 1913,
continuaba dándose en el corazón del capitalismo el proteccionismo comercial, ¿sí? Entonces parece que es un trabalenguas esto, porque yo les digo, bueno, se abrió el comercio, se hacen los tratados bilaterales, y sin embargo, ¿qué pasa con el proteccionismo? El proteccionismo comercial en esos países, en las grandes potencias, continúa en aumento, chicos. Al margen de todas estas cosas que estamos viendo, sigue aumentando el proteccionismo. Ellos siguen protegiéndose para adentro. Estados Unidos se vuelve más proteccionista una vez que finaliza la guerra civil, en 1865, por ejemplo. Y bueno, y los países europeos occidentales, que son los más desarrollados, estos países que habían firmado los acuerdos bilaterales hace un rato, les dije, que son muchas décadas para atrás, ¿qué pasa? 1860, 1870, empiezan a vencer esos acuerdos bilaterales, ¿sí? Que en general habían sido firmados por 20 años, por ejemplo, como plazos mínimos. Esta letra chiquita decía, este pacto dura por 20 años. ¿Qué pasa? Cuando vencen esos acuerdos, los países tienen que definir si los renuevan o no. Bueno, empieza a darse, acá entre 1860 y 1870, la no renovación de esos acuerdos bilaterales, ¿sí? Y entonces los países empiezan a aumentar los aranceles a las importaciones después de que expiran esos acuerdos. ¿Y eso por qué se hace? Bueno, por ejemplo, se hace para proteger la agricultura. ¿Por qué? Porque en ese momento la agricultura luchaba contra las nuevas importaciones, que eran mucho más económicas y que provenían de qué países. Ahora sí empezamos a aparecer nosotros por ahí. Los países del Nuevo Mundo, Estados Unidos y Argentina, y Europa Oriental, ¿sí? Países como Rusia y Ucrania, por ejemplo. Fíjense qué países. ¿Qué países? Pero también lo hacían para proteger y promover las nuevas industrias químicas y pesadas, que esa era la novedad para los países más industrializados por ese momento, ¿sí? Por ejemplo, Alemania y Suecia en aquel momento fueron los mejores ejemplos de este nuevo proteccionismo, ¿sí? Alemania y Suecia. Y entonces ellos, bueno, empiezan a popularizar una nueva alternativa que le llaman matrimonio entre el hierro y el centeno, ¿sí? Eso pasa en Alemania. Ya estamos como llegando al final de ese siglo. En 1870 o 1880, todos los tratados desiguales expiran, ¿sí? Y bueno, ahí empieza a haber como todos estos nuevos lugares. Estamos hablando ya de algunos países que en las periferias también se encuentran empezando a desarrollar el capitalismo, ¿sí? Entonces, bueno, los países latinoamericanos, por ejemplo, algunos de ellos empiezan a aplicar aranceles proteccionistas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que siguen habiendo países más débiles. Y entonces las grandes potencias, ¿qué hacen? Van a esos países más débiles pero otra vez, ¿qué hacen? Lo mismo que hicieron antes con estos países, ¿no? Aplican estas políticas de libre comercio, pero no consensuado por esta misma vía de los acuerdos bilaterales desiguales, se convierte como en un libre comercio forzoso, ¿sí? Entonces se producen dos alternativas, una que es denominada la carrera de África, y son las grandes potencias colonizando países en África, ¿sí? Cuando pensamos que ya las colonias estaban terminando y que los países más débiles se habían dado cuenta, aparecen otros países susceptibles de ser colonizados, ¿sí? Como los países de África. Había algunos que ya eran colonia, pero algunos no, muchos de ellos no. Entonces empieza la carrera de África por un lado, y la colonización de países de Asia, ¿sí? Algunos países de Asia que nombrábamos el otro día, como Singapur, o Malasia, o Myanmar, que son colonizados por Gran Bretaña, por un lado, por esta misma forma que estábamos analizando desde el principio, y después otros como Camboya, Vietnam, o Laos, que son colonizados por Francia, como contrapartida, ¿no? Bueno, ahí se produce una gran expansión del Imperio Británico, ¿sí? No sé si escucharon, acá Chan hace referencia a esto, que el Imperio Británico sería el imperio donde nunca se pone el sol, ¿sí?
Eso tiene que ver con la gran magnitud que tiene el Imperio Británico en este momento, en este momento de gran poderío industrial que tienen. Y después, bueno, hay otros países que no eran tan fuertes al principio, como Alemania, Bélgica, Estados Unidos y Japón, que también se copan en esta movida, ¿no? En esta aventura colonial. Y entonces surge algo que ustedes vieron ya, cuando vieron Lenin, que es el imperialismo. ¿Sí? ¿Qué hora es? Bueno, así llegamos hasta este momento de la... Vamos a sacar la filmina, les voy a contar un poco más, y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Profe, Sí, yo tengo Jonathan. una duda al Sí. respecto de las filminas que se pasaron. Sí. ¿Todo esto se ve en el texto de Chang o se complementa Todo- también con otros textos? No, todo esto surge del texto de Chang, ¿sí? Los otros textos que vemos en la unidad 3 son el de Nefa, que lo vimos en el día que tuvimos el encuentro presencial, yo todavía no se los compartí ahí en el Classroom. Después, los textos que sí, ya vieron ustedes en los prácticos, los dos textos, no sé si encuentran relación en todo esto que vimos en el encuentro pasado, en este de Chang, con todos los temas que ya dimos, tanto presencial como en práctico. ¿Encuentran relación o no? Sí, se ve cierto tipo de relación con los temas dados en los prácticos al respecto de lo que estamos viendo ahora mismo. Claro, bueno, y entonces no vamos a agregar más texto. Cuando ustedes vean el texto de Chang van a ver qué hace este recorrido que les estoy proponiendo yo a través de estas filminas. Me parece que es como demasiada información, si ustedes quieren hablamos un poquito más, avanzamos un poquito más, pero bueno, acá, hoy, ahora, hasta ahora hemos llegado hasta el imperialismo. Yo les estaba compartiendo acá las filminas, y suspendí para que no sea tan agobiante para ustedes seguir escuchando tantas fechas y tantas teorías. Si a ustedes les parece, entonces a partir de acá yo les grabo una pildorita con lo que plantea Chang a partir del imperialismo y hasta el final. ¿Están de acuerdo? Dale, profe, buenísimo. Te consulto, todavía el texto de Chang no está subido. No, ¿No es no, cierto? no. Es que prácticamente no subí nada, chicos, porque estuve... A ver, esperen. Denme un segundo. Profe, igual el texto, o sea,